Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este espacio de reunión familiar. Ahí, desde sus hogares, los invito a que desde ya se preparen y tengan la mejor actitud para recibir la palabra del Señor en este día. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Padre amado, en este día te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Te damos gracias porque cada día podemos ver tu amor derramado sobre nuestras vidas. Enséñanos a mirar cada día tu poder, tu grandeza a través de la creación. Que no dudemos por un instante de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por la porción de la palabra que vamos a recibir hoy. Te pido que seas tú hablando a nuestro corazón, desde este momento quitando toda distracción que pueda interrumpir la oportunidad que tenemos hoy de que tú hables a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos. Esta semana iniciamos con noticias un poco desalentadoras. El periodo de cuarentena se amplió. Vamos hasta el 11 de mayo. Y para algunos esta noticia fue un poco desalentadora. Otros ya la veían venir y otros todavía no saben cómo reaccionar ante esta circunstancia. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Lo hablábamos la semana pasada, recordando las promesas de Dios, como la que hablábamos. ¿Cuál? Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Seamos pacientes, vivamos cada día, disfrutemos cada día, descansemos en el Señor, no permitamos que lo que estamos viendo hoy nos aleje o nos haga perder la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Hoy vamos a hablar de la cruz, nueva vida y potencial. Hemos venido hablando de cómo las circunstancias afectan nuestras reacciones y cómo nuestras reacciones dependen de lo que hay en nuestro corazón. Y si lo que hay en nuestro corazón no le agrada al Señor, pues obviamente de ahí van a salir espinas. Hemos hablado de espinas. Las espinas representan el pecado en nuestras vidas, pero también hemos hablado de fruto, y el fruto representa la presencia de Dios en nuestras vidas y los cambios que viene haciendo Jesús en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar viendo un video de bebés. Creo que a todos nos gustan los bebés, así que ojito a lo que vamos a ver y ya lo vamos a compartir. Coming in. You like your strawberries, didn't you? You like your strawberries? You like your strawberries? You like your strawberries? Ah! Walking for a Cheeto. Walking babies. Walking identical twins. Their first day walking. Wow! Uh-oh! Yay! Hooray! One small step for man, one giant leap for mankind. Yippity-dee! Come here, little man. Come on, look at mommy. Look at mommy. Come on. Come on. Come on. Come on. She starts running. Okay, one more time. Come on. No, don't lean forward. That's not how you walk. Come on. Take steps. Actual steps. Take actual steps. There you go. There you go. There you go. Después de ver este video, espero que estén más alegres y menos estresados. Desde bebés
Todos nacemos con un sentido de potencial. Ese sentido de potencial nos mueve a hacer cosas que antes no somos capaces de hacer, o que nos producen temor, o que nos producen incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre en los niños cuando están aprendiendo a caminar? Ellos están aprovechando su potencial. Llega un punto en el que su confianza sobrepasa sus temores y el desafío de caminar se vuelve una realidad. Si pensamos en las expresiones de los bebés, vimos un poco de alegría, de emoción, vimos celebración, vimos también temor, un poco de miedo, porque dar esos primeros pasos es un momento determinante en la vida de cada uno de nosotros. Y en la medida que vamos creciendo, también necesitamos ir desarrollando ese sentido de potencial, porque como adultos siempre estamos midiendo ese potencial, si podremos o no podremos llegar a lograr las cosas que nos hemos propuesto en la vida. ¿Será que tenemos lo que se requiere para lograrlo? No podemos pasar por alto la esencia de nuestro potencial como hijos de Dios, porque hay muchas cosas que hoy nos parecen imposibles, pero sabemos que como hijos de Dios, si los miramos a la luz de la palabra, podemos confiar en que no estamos solos y en que Dios nos puede dar su compañía, nos puede dar su presencia, nos puede dar su poder, nos puede equipar para lograr las cosas que a nuestros ojos parecen imposibles. Por eso debemos pensar en el potencial que nos da Jesús. Este potencial lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano. Dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a verlo en otra traducción. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces, cuando pensamos en la cruz, pensamos que simplemente es el medio con el que hoy tenemos una relación con Dios, o que la cruz nos dio el acceso a la presencia de Dios y nos dio la garantía de que vamos a estar en el paraíso con Él. Pero la cruz tiene un propósito mucho más importante, y es que define nuestra identidad y potencial aquí y ahora. La cruz define nuestra identidad y potencial aquí y ahora. Si bien la cruz nos dio acceso a Dios y nos permite hoy relacionarnos con Él directamente, a través de la cruz también encontramos nuestra identidad y encontramos ese potencial del que estábamos hablando antes, que nos va a permitir lograr las cosas que no hemos podido lograr por nosotros mismos. A través de la presencia de Cristo en nuestras vidas, garantizada por el Espíritu Santo, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Es por eso que vamos a estudiar este pasaje un poco más a fondo. En Gálatas 2:20 encontramos tres verdades redentoras. La primera se llama el hecho redentor. El hecho redentor dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Desde el momento de nuestro nacimiento estábamos bajo el control y el dominio del pecado. No podíamos escoger no pecar, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hoy tenemos libertad para escoger no pecar. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Si nos fijamos en el tiempo verbal de esta frase, está en pasado. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez y para siempre. Y para siempre incluye nuestro presente. Hoy, entonces, podemos decir: ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Cristo, según este pasaje. La segunda verdad redentora dice la realidad presente: Cristo vive en mí. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, su propósito no es hacernos una mejor versión de nosotros mismos. Su propósito es habitar en nosotros. Y cuando Cristo habita en nosotros, esa versión mejorada de nosotros es Él mismo. Mi corazón es nuevo entonces porque Cristo vive en mí. Mi corazón está vivo porque Cristo habita en mí. Puedo tomar decisiones diferentes y separadas del pecado
porque Cristo me da el poder para tomar esas decisiones. La tercera verdad redentora dice los resultados para la vida diaria. Este pasaje de Gálatas 2:20 concluye diciendo: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy podemos escoger hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque ya no vivimos sometidos al pecado y ya no vivimos sometidos a la muerte. Ahora nosotros vivimos bajo un nuevo principio, y ese principio es el principio del poder y de la gracia de Cristo. Y el poder y la gracia de Cristo son precisamente los dos elementos que nos preparan para vivir una vida con potencial. Y nuestro potencial es Jesús. Jesús es quien hace la obra por nosotros. Las tres verdades redentoras que acabamos de compartir tienen tres implicaciones redentoras que responden a la siguiente pregunta: ¿cómo sería enfrentar la vida creyendo que Jesús vive en nosotros? Si enfrentáramos la vida desde esta perspectiva, lo primero es que viviríamos íntegramente. Y ojo, porque vivir íntegramente no se trata de ser perfecto. Vivir íntegramente es estar dispuestos a autoexaminarnos a la luz de la palabra de Dios. Es estar dispuestos a cambiar. Es estar dispuestos a reconocer nuestras luchas. Y si hablo de luchas es precisamente porque no somos perfectos. Pero una persona que vive en integridad es una persona que da la cara. Y es una persona que nos muestra que la vida no es fácil, que aún como hijos de Dios nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a la adversidad, al celo, al enojo, a sentimientos que a veces no queremos encontrar en nosotros. Pero como vivimos íntegramente somos capaces de exponerlos primeramente ante Dios, para que sea Él cambiándonos, y también exponiéndolos ante la comunidad, porque a veces necesitamos escuchar esto precisamente, que ser cristianos no es perfección. ¿Cómo sería entonces enfrentar la vida creyendo que Jesús vive en nosotros? Crearíamos una atmósfera de gracia en nuestras relaciones. Perdonaríamos porque no se nos olvida que nosotros también hemos sido perdonados. Seríamos misericordiosos con los pecados de los demás porque nosotros también hemos recibido misericordia. Buscaríamos dar y servir a los demás en formas tangibles. Miraríamos a nuestro alrededor y estaríamos tranquilos. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos la oportunidad de sembrar en la vida de otro, lo vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque es Jesús quien cambió nuestro corazón y es Jesús quien nos lleva también a impactar la vida de los demás. Finalmente, la última implicación: actuaríamos con gracia valerosa y verdad constructiva. Seríamos valientes, no temerosos. Hablaríamos la verdad con amor, aunque a veces duela. Estaríamos dispuestos a hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a vivir una vida con principios, con valores, una vida honesta, una vida transparente. Pero donde nosotros antes hacíamos la guerra, hoy vamos a procurar la paz. ¿Por qué? Porque nuestro interés es no solamente que nosotros cambiemos, sino que el entorno donde nos movemos también cambie. ¿Qué pasaría entonces si viviéramos como Jesús nos ha llamado a vivir? Pues que viviríamos más tranquilos, ¿verdad? Pero como somos honestos, sabemos que son más las veces en que le fallamos a Dios que las veces en que le cumplimos. Pero respondamos entonces esta pregunta: ¿qué pasa si fallamos? Ahí vemos un bombillo encendido y un bombillo roto, ¿verdad? A veces tenemos la chispa, a veces estamos en la sintonía, en la frecuencia correcta y como que todo fluye con Dios. Pero a veces somos como esa bombilla rota, no nos enciende nada, estamos apagados y nos cuesta aún relacionarnos con Dios y mucho menos vivir como a Dios le agrada. Entonces, cuando le fallamos a Dios pueden pasar dos cosas. La primera, nos excusamos a nosotros mismos, nos justificamos, racionalizamos la situación, le encontramos una explicación en lugar de reconocer que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios.
Y lo otro que puede pasar es que nos hundimos en la culpa. ¿Cuál de estas dos les sucede con más frecuencia? Piensen ahí donde se encuentran. ¿Se excusan cuando pecan o se hunden en la culpa? ¿Por qué hice esto? Yo no debía haberlo hecho. Yo no soy hijo de Dios. Yo no creo que Dios habite en mí. Si Dios estuviera en mí, yo no viviría así. Y entonces se quedan algunos dando ahí vueltas en el lodo. ¿Qué pasa? Alejémonos de estas dos reacciones porque ninguna de estas dos reacciones le agradan a Dios. La cruz nos da la libertad para admitir nuestro pecado y arrepentirnos. Cuando fallemos entonces, mantengamos a Jesús y su obra en mente. Corramos hacia el Señor, no nos alejemos de Dios. Recibamos su perdón, levantémonos nuevamente, sacudámonos y sigámoslo una vez más. Cada fracaso de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, nos recuerda por qué tuvo que morir Jesús. Y eso me parece algo importante que aprendamos hoy. Cada fracaso en nuestra vida espiritual nos recuerda por qué tuvo que morir Jesús. Y también cada confesión en nuestra vida espiritual nos recuerda que solo el perdón de la cruz nos hace libres. Que solamente Jesús en la cruz consiguió ese perdón por cada uno de nosotros. Entonces, hemos sido cambiados, hemos sido habilitados para vivir una vida nueva, pero todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía nos falta y nos va a seguir faltando hasta que estemos en la presencia de Dios. Miremos la siguiente imagen. Tenemos dos bebés. Hay un bebé sonriendo y un bebé llorando. Todos al nacer nacimos de alguna manera. Algunos bebés nacieron dando patadas y llorando mucho. Otros se demoraron más en nacer y al nacer lloraron más bien poco y son un poco tranquilos. Lo que es común entre los dos bebés es que nacieron y esto se asemeja un poco a nuestra vida espiritual. Muchos al nacer espiritualmente nacimos así, en un momento donde hubo un cambio radical en nuestra vida, experimentamos la presencia de Dios de una manera activa, de una manera fuerte y como que todo fue así un cambio transformador. Y otros nos encontramos con Dios, de una manera tranquila, de una manera normal, ordinaria, y como que el cambio más bien se va dando en el tiempo. Ha sido algo progresivo. ¿Qué pasa? Los dos nacimientos son válidos, son diferentes, pero ambos nacimientos fueron reales y son la señal de un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Tal vez ustedes conocen este versículo como de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la Nueva Traducción Viviente dice así, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Si Jesús hoy habita en nuestros corazones, tanto tú como yo somos personas nuevas, somos una nueva creación. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Somos una nueva creación. Si Jesús habita en nosotros, no podemos perder la perspectiva de esta promesa. Una nueva vida ha comenzado. En el libro de Ezequiel encontramos una promesa similar en el Antiguo Testamento, donde Dios habla de cómo nos va a dar un nuevo corazón. No está ahí en pantalla, pero se los voy a leer. Dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Si un cristiano quiere progresar en la vida cristiana, debe estar convencido de esta promesa, que el corazón de piedra que había en nosotros ha desaparecido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha cambiado por un nuevo corazón. Y recuerden que ese nuevo corazón es Jesús y todo lo que implica que Jesús habite en nosotros a través del Espíritu Santo. Una de las nuevas experiencias
que vienen como resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros es que ahora podemos entender las verdades espirituales de la palabra de Dios, algo que antes de la conversión no era posible para nosotros. En sus tiempos de lectura bíblica durante la semana, quiero dejarles de tarea el capítulo 2 del primer libro de Corintios. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 12. El versículo 12 dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, el Espíritu Santo, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios por su gracia? Nos ha concedido a Jesús. Y el Espíritu Santo hace posible que podamos entender el papel y el rol tan determinante que tiene Jesús en la vida del cristiano. El Espíritu Santo conecta nuestros corazones y mentes con Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. El versículo 13 y 14 del primer libro de Corintios capítulo 2 dice lo siguiente: esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, dice este pasaje que nosotros hemos recibido una sabiduría especial, pero que esa sabiduría especial no es humana, es divina. Y esa sabiduría divina nos permite comprender al Espíritu Santo y nos permite comprender a Jesús. El Espíritu Santo entonces nos habilita para ver a Jesús y todo lo que tenemos en Jesús y somos en Jesús. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a vivir una vida centrada en la cruz. Y quiero que ampliemos un poco este concepto. ¿De qué se trata tener una vida centrada en la cruz? Vamos a verlo. Una vida centrada en la cruz es una vida centrada en Jesús. Es una vida que pone su mirada diariamente en Jesús. La semana pasada hablábamos del peligro que corremos de ser idólatras y el peligro que corremos de quitarle el lugar a Dios, el primer lugar. ¿Y qué le puede quitar el primer lugar a Dios? Hablábamos de muchos aspectos. Uno de ellos, la comodidad. Si miramos en pantalla, tenemos una imagen de un papá que tiene a sus dos bebés en sus brazos, en sus hombros. Y creo que muchos se pueden identificar en este tiempo con esta situación. Tal vez un poco desesperados están ustedes en sus casas porque tienen a sus hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y este periodo de aislamiento se alarga y como que de alguna manera está en sus corazones ese deseo de que esto termine pronto para que ustedes puedan recuperar su libertad. Y tal vez en el proceso, muchas veces sus hijos han pagado el precio de que ustedes busquen su comodidad porque se han enojado, los han gritado, los han tratado mal, porque ellos no respetan tal vez los límites de espacio que ustedes tienen. Y tenemos que tener cuidado con esto. Miremos lo que dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. En pantalla solo está el versículo 2, así que les voy a leer el 1 aquí. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Cuando Pablo hablaba de hacer énfasis en la cruz, está diciéndonos, no nos olvidemos de la cruz. El secreto está en la cruz. ¿Por qué? Porque si pensamos en la cruz sucedió lo más importante. La muerte de Jesús en la cruz nos dio la libertad del pecado. Y a partir de la libertad del pecado, pues podemos experimentar todas las cosas que sabemos que Jesús nos otorga. Por eso cuando Pablo habla de la cruz, está hablando de todo el mensaje de Jesús, de todo el mensaje del Evangelio. Y no solo Pablo, sino cada uno de los autores del Nuevo Testamento. La cruz entonces debe ser central porque define quién eres, en quién te estás convirtiendo y quién serás. Si mi objeto de adoración es la comodidad y la tranquilidad, pues entonces yo voy a poner esta comodidad en el primer lugar y voy a obrar de acuerdo
a que todo lo que esté a mi alrededor gire en torno a esta comodidad. Y si algo me saca de mi comodidad, pues lo voy a atacar. Así que tengamos cuidado con nuestras familias en casas, porque cuando Dios no está en el primer lugar, algo más está ocupando ese lugar. Y ese algo va a querer que lo hagamos respetar a toda costa. Muchas veces nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo se ven víctimas de nuestros ataques porque perdemos el control. Y es ahí cuando entonces tenemos que poner nuestra mirada en la cruz, centrarnos en Jesús y decir: Jesús, ayúdame a ponerte nuevamente en el lugar que necesito. ¿Por qué? Porque estoy tratando mal a mi familia, porque estoy tratando mal a mi vecino, porque estoy tratando mal a quienes están a mi alrededor, porque las cosas se me han salido de control. Al comenzar nuestras vidas cristianas, es fácil poner nuestra mirada en Jesús, pero en la medida que pasa el tiempo, no es tan fácil poner la mirada en Jesús. Encontramos otras distracciones y el pasar del tiempo hace que nos olvidemos del regalo más importante que recibimos a través de Cristo. ¿Cómo nos mantenemos centrados en la cruz? Sería la pregunta a responder. Para poder mantenernos centrados en la cruz, necesitamos dos ingredientes fundamentales. Uno de ellos es la fe. La fe nos mantiene afianzados a la gracia y misericordia de Cristo y así evitamos la desesperación. La fe nos mantiene afianzados a la gracia y a la misericordia de Jesús. La fe hace que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que no nos olvidemos de la obra transformadora de Jesús en cada uno de nosotros. El otro ingrediente para mantenernos centrados en la cruz es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos mantiene enfrentando nuestra lucha contra el pecado y así evitamos el orgullo. El arrepentimiento nos mantiene enfrentando nuestra lucha contra el pecado y así evitamos el orgullo. Esta combinación entre fe y arrepentimiento nos va a ayudar a mantenernos centrados en Jesús. Aquí tenemos dos boxeadores. No nos olvidemos, y lo hemos hablado, la vida cristiana es una vida de lucha. Siempre vamos a estar batallando, a veces contra fuerzas invisibles y a veces contra fuerzas visibles. Pero nuestro llamado es a mantener la fe y a arrepentirnos cuando pequemos. No nos olvidemos que la gracia siempre va a ser mayor al pecado. No hay nada más grande que la gracia. Y el pecado nunca va a ser tan grande como la gracia. Por eso siempre podemos acercarnos confiadamente a Jesús. Entre la fe y el arrepentimiento no podemos olvidarnos que hemos sido justificados y hemos sido adoptados. Vamos a leer 1 de Juan 2, del 1 al 2. Dice lo siguiente, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Un aspecto de nuestra justificación que muchos de nosotros olvidamos es que la justificación no solamente nos perdonó, la justificación de Cristo también hizo que Dios nos mire a nosotros como si nunca hubiésemos roto la ley. Es decir, que Dios nos mira a nosotros a través de los ojos de Jesús y ve a hijos justos que no han pecado. Y esto pues obviamente no nos parece justo, pero es justo para Dios. ¿Por qué? Porque es uno de los regalos más grandes que hemos recibido de parte de Jesús, nuestra justificación. En 1 de Juan, capítulo 3, una paginita más adelante, versículos 1 al 3, esta vez les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Este segundo pasaje nos habla de adopción y comienza de una manera muy importante. Dice, miren cuán
miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Como diciéndonos Juan a través de esta carta, no se olviden de que ustedes son hijos de Dios, no nos olvidemos de que somos sus hijos. Dicen, miren, fíjense, ojo, pongan atención, con cuánto, o sea, con qué cantidad, con qué tamaño de amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y esto es muy importante que no nos olvidemos. Hemos sido justificados y hemos sido adoptados. El orden es esencial. Soy una nueva creación, soy aceptado, soy adoptado y libre. Por lo tanto, quiero agradar a Dios. El versículo 3 decía, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Cuando yo entiendo que he sido justificado por Dios, que he sido adoptado por Dios, nace un deseo de mantenerme puro para Dios. Y el orden, dice aquí, es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos agradar a Dios para ser libres, para que Él nos adopte, para que Él nos acepte, para que Él nos cambie. Y así no funciona. Primero, Dios nos hace una nueva creación, como lo veíamos hace unos minutos. Somos aceptados, somos adoptados por Dios. Él nos hace libres y por lo tanto lo agradamos. Que no nos olvidemos de esto porque es muy importante. Abandonar el pecado es una de las tareas que tenemos por delante. Y es una tarea que necesitamos hacer diariamente. Diariamente necesitamos poner nuestra mirada en la cruz y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a no pecar. Señor, ayúdame a dejar mi pecado, ayúdame a pecar menos. Y este es un deseo que debemos tener como hijos de Dios. En la historia del hijo pródigo podemos ver una mezcla perfecta de lo que es la fe y el arrepentimiento en acción. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Sé que algunos de ustedes la conocen, pero si no la conocen todavía o si no la recuerdan bien, la vamos a leer en este momento. Dice así en la Nueva Versión Internacional. Parábola del hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado una fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo.
Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Existen 3 ingredientes esenciales para el arrepentimiento dirigido por la fe. En la historia del hijo pródigo los encontramos de la siguiente manera. El primer ingrediente es despertar. En el versículo 17 leemos, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Fue un momento donde el hijo pródigo por primera vez, después de una vida de despilfarro, se encuentra en un momento de calor, ¿verdad? De pobreza, de necesidad, de hambre. Y no nos olvidemos cómo Dios usa las circunstancias difíciles para atraernos nuevamente a Él, para despertarnos, como despertó al hijo pródigo. El primer ingrediente es despertar. El segundo ingrediente es reconocer. En el versículo 18 vemos que el hijo pródigo admitió su pecado. Dice así, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de los jornaleros. El despertar del hijo pródigo fue seguido por arrepentimiento. Miren que ya su actitud orgullosa del inicio, quiero mi herencia, dame lo que me pertenece, dame lo que es mío, por ley, se cambia a, si quieres hacerme tu jornalero, hazme tu jornalero porque no merezco ser llamado tu hijo. Estaba en un punto donde por fin el Señor pudo tal vez doblegar ese orgullo, ese ego y abrirlo hacia un reconocimiento de su necesidad de estar cerca de su Padre. El tercer ingrediente es cambiar. En el versículo 20 leemos lo siguiente. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Cambiar. Recuerden que cambiar significa volver, cambiar de dirección, ¿no? Lo hemos venido hablando y decíamos, cambiar para nosotros es volver a Dios. Recibió el abrazo de gracia de su padre. Él dice, decidió emprender el viaje de regreso a su padre. Cuando su padre lo vio, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Qué importante es que no nos olvidemos que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y, como dice aquí, a correr hacia nosotros en el momento en que por fin mostremos un poquito de arrepentimiento. Y ojalá no sea un poquito, sino de verdad un gran arrepentimiento. Estos 3 ingredientes son entonces importantísimos en el manejo de la fe y el arrepentimiento. Necesitamos despertar, necesitamos reconocer y necesitamos cambiar. El arrepentimiento o abandonar el pecado nunca es fácil. Implica admitir que estamos equivocados. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es una historia y tal vez una de las historias más impactantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Los invito a que la estudien a profundidad en sus casas, a que le dediquen más tiempo, a que saquen sus concordancias, estudios bíblicos y amplíen un poco toda la riqueza que podemos encontrar en este pasaje que se encuentra en el capítulo 15 de Lucas. Hemos llegado a la conclusión en el día de hoy. No sé a ustedes, pero a mí se me pasó rápido el tiempo. Miremos qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Dice, Él, Jesús, murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Viviremos para quién? Para Cristo. Si encontramos fruto en nuestra vida, no es para que digamos, uy, qué buen cristiano que soy. Si encontramos fruto en nuestra vida, si estamos cosechando bendiciones de Dios, es para que recordemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros.
y que las bendiciones de Dios son una muestra y un recordatorio de su presencia, de su gracia, de su amor, de su misericordia para con cada uno de sus hijos, y son bendiciones que son el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cómo se ve entonces el verdadero arrepentimiento? Comienzas a descansar en la obra de Cristo al confesar tus pecados, pidiendo perdón y gracia. Te vuelves cada vez más pequeño y Cristo cada vez más grande. Ves a Cristo y no solo a tu pecado. Recibes nueva energía, gozo, gratitud, esperanza, perseverancia y propósito. La vida de arrepentimiento y de fe mata al pecado, mata a las obras de la carne. Y entonces empezamos a vivir bajo la justicia de Dios. Es el desafío que tenemos por delante. No nos olvidemos de estos ingredientes tan importantes que nos van a ayudar a vivir una vida centrada en la cruz. Los invito a que oremos para finalizar este tiempo, dándole gracias a Dios por lo que hoy hemos recibido. Señor Jesús, es mi oración, es mi petición en este día, que la palabra que hemos recibido sea de provecho para nuestro corazón, que de verdad nuestro corazón esté siempre preparado para recibir lo que tú deseas enseñarnos. Que no nos olvidemos nunca del poder de tu obra en la cruz, un poder que nos hace libres hoy para poder vivir bajo el potencial que tú has diseñado y has trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprovecharnos de estos ingredientes que hemos estudiado hoy, como lo son la fe y el arrepentimiento. Que entendamos que son el secreto para vivir centrados en ti. Que nada, Señor, te robe el lugar que tú te mereces. Que no nos distraigamos por las circunstancias, que no nos distraigamos por el calor. Que aprendamos, Señor, que las circunstancias siempre estarán presentes, pero que necesitamos aprender a vivir de tu mano, guiándonos, Señor, contigo. Que seas tú trayendo descanso a nuestro corazón, trayendo descanso a nuestra vida. Por cada persona que está escuchando este mensaje, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por sus vidas y te doy gracias por las cosas que aún tú necesitas hacer en cada uno de ellos. Toca sus corazones, tráelos al arrepentimiento, a reconocer la necesidad que tenemos de ti. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus casas, sus familias. Trae provisión sobre ellos, Señor. Que nos vayamos hoy de este lugar entendiendo que tus bendiciones son para tus hijos y que somos hijos tuyos, y qué placer es poder entender esto, Señor, que tú nos has justificado y que tú nos has adoptado como hijos y hoy somos parte de tu familia. Que no nos olvidemos de tus promesas, que no nos olvidemos que tus promesas están dadas y son eternas, Señor, que funcionaron antes, que funcionan hoy y que seguirán funcionando mañana. Te damos gracias por lo que hemos compartido, te damos gracias por el crecimiento que aún debemos experimentar y que aún viene por delante. Gracias por el trato que traes a nuestras vidas. En este tiempo, Señor, yo te pido que seas tú llenando nuestro corazón de paz, permitiéndonos adaptarnos a la realidad que hoy vivimos, no conformarnos, como lo hemos hablado, pero sí aprender a disfrutar del día a día. En tu nombre, Padre amado, hemos orado, te doy gracias. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por permanecer con nosotros hasta el final. Recuerda, estos mensajes que estamos grabando, los estamos también dejando disponibles para que los puedas compartir con otras personas a las que creas les pueden servir. La palabra de Dios, sabemos, no vuelve vacía. No sabes en quién estás invirtiendo cuando compartes estos mensajes. Yo los invito a que nos ayuden a proclamar el nombre de Dios a través de las redes sociales, que en este tiempo donde estamos aprovechando el aislamiento, también pasando mucho tiempo en ellas, que lo usemos para que sea algo positivo y para que podamos impactar la vida de otros con la palabra de Dios. Los esperamos en un próximo encuentro. Gracias por su compañía, les queremos mucho, les mandamos un abrazo y esperamos verlos físicamente pronto. Dios los bendiga.